que puedo ver el chat. Si quieren enviar algo en el chat, abrir el micrófono. Si no, quería proponerles 10 minutos de descanso. Entonces ahora son para mí las 8:10, ¿no? Podemos volver en 10 minutos cuando sean 20. Entonces para ustedes creo que son las 7:20. ¿Puede ser? Hacemos un descansito bien rápido para tomar agua, respirar un poco y volvemos, ¿de acuerdo? Creo que por la organización todo bien. Entonces déjame mirar aquí en el chat. Ok, acordado. Entonces hasta ahora, gente. Chao. Gracias. Entonces, como comenté con ustedes, quiero a partir de ahora conversar sobre los carcinomas, los sarcomas, las células redondas, cuál es la frecuencia, dónde ocurren más, qué datos tenemos sobre eso. Ustedes van a estudiar más a fondo de aquí en adelante, pero quiero traerles esta base. Entonces, comenzando con cavidad oral, la literatura nos dice que los tumores de cavidad bucal representan 6% de todos los tumores en perros y 3% en gatos. ¿Está bien? Creo que es un poco bajo, siendo bien sincera, pensando en mi rutina que tenía con Cristian en Brasil, que yo veo aquí, creo que tal vez sea un poco mayor, pero tiene una presencia significativa, ¿vale? En relación con tumores malignos de cavidad bucal, lo que más encontramos son los melanomas, los fibrosarcomas y los carcinomas de células escamosas. Tanto es así que estoy segura de que cuando pensamos en cavidad oral, al menos para mí, cuando pienso en perro, lo primero que pienso es en melanoma, extremadamente común, y en felinos principalmente el carcinoma de células escamosas y el fibrosarcoma. Son los más comunes que tenemos, pero no podemos olvidarnos de los tumores benignos, ¿de acuerdo? Entonces, el fibroma odontogénico siendo uno de los más comunes y el ameloblastoma y, lógicamente, el papiloma también extremadamente común, ¿de acuerdo? Cuando pensamos en esos tipos de neoplasias, principalmente las malignas, las benignas también, una cosa muy importante en la cavidad abdominal termina siendo la ubicación anatómica, ¿verdad? Pero cuestión de cirugía, porque muchas de estas neoplasias, casi todas en realidad, la margen quirúrgica es imprescindible. Es extremadamente importante conseguir un margen quirúrgico para que la cirugía sea algunas veces curativa, en el caso de las benignas, o que no haya recidiva, en el caso de las malignas, y la cavidad bucal termina siendo un área pequeña para trabajar con margen quirúrgico. Entonces, la ubicación anatómica tiene un papel muy importante en eso. Y esos datos que extraje fueron del capítulo del profesor Dalek con el profesor Rodrigo, el capítulo de neoplasias de la cavidad oral. Y si miran aquí, este fragmento que saqué del capítulo es en los perros. El lugar donde tenemos más carcinomas es en la mandíbula rostral. En los fibromas es en el paladar duro y paladar blando. Y en los melanomas es en la mucosa bucal en general. Y en los gatos el carcinoma de células escamosas acaba ocurriendo en la mandíbula, maxilar, lengua. Existen muchas localizaciones
Y a pesar de que la literatura, los libros nos muestran los lugares más comunes, es lógico que en nuestra rutina aparecerá ese caso que es diferente de lo que tenemos en la literatura. Si ustedes miran aquí, este es un caso, una foto del libro también, un melanoma en la maxila de un perro. Entonces, miren cómo el melanoma, solo por la coloración, ya tenemos la sospecha y que estamos frente a un melanoma muy característico, principalmente en la cavidad bucal. Y cuando ocurre en la cavidad bucal, tiende a ser un pronóstico un poco peor porque el tutor tarda en darse cuenta ya que está dentro de la boca del paciente y son tumores que tienden a metastatizar en el pulmón de forma relativamente rápida. Entonces, a veces cuando se percibe el tumor ya puede estar en un estado avanzado. Y observen que la literatura indicaba que el fibroma o fibrosarcoma, lo más común es en el paladar, y esta imagen aquí del libro muestra en la región rostral de la mandíbula. La región rostral de la mandíbula resulta ser una de las mejores áreas para tener un cáncer intraoral porque podemos tener un margen quirúrgico mucho mayor. Cuanto más caudal nos referimos a aquí, esta parte de la mandíbula, del maxilar, es peor en cuestión de margen. Y ahí va a terminar siendo también un problema mayor con recurrencia. Entonces, esta región rostral aquí, principalmente de la mandíbula, termina siendo la mejor ubicación. Y traje aquellas imágenes del libro, pero también quiero traer algunos de mis casos o casos de colegas. Esta fue la primera paciente que acompañé a Cristian cuando yo estaba casi graduándome en la universidad. Fue el primer caso que operamos juntos. Un fibrosarcoma en la región del paladar, ya era una recidiva, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto aquí sí coincide con la literatura de fibrosarcomas que ocurren más en el paladar. Aquí tenemos un caso. Entonces, sarcoma, fibrosarcoma, una neoplasia mesenquimal y termina como todo sarcoma, sin lo necesario, el mayor margen posible para evitar recidiva. Fue el caso de que el primer cirujano no hizo ese margen y fuimos llamados para realizar la segunda cirugía. Aquí este caso también lo acompañé con Cristian de un melanoma en la región de mandíbula, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que el melanoma puede ocurrir en cualquier región de la mucosa bucal y noten que él aquí ya está llegando muy cerca de la región de la lengua y esto aquí probablemente está aquí desde hace bastante tiempo y solo fue percibido por el tutor porque el paciente, muy probablemente debido al compromiso aquí de los dientes, comenzó a presentar dolor, dificultad para comer y ahí el tutor lo percibió. Entonces termina siendo el melanoma en cavidad oral. Es una evolución relativamente rápida, pero silenciosa y que en el momento del diagnóstico ya puede tener presencia de metástasis. Y aquí está otro paciente que atendí el año pasado también en Brasil con melanoma. Tal vez la foto no permita ver tanto, pero era totalmente en la maxilar, ¿vale? Entonces el melanoma realmente no tiene un lugar de predilección. Y quise traerles en este tema de cavidad bucal a la paciente de mi TCC, o sea, mi trabajo de finalización de la universidad. Fue de esta paciente que ella tenía una meloblastoma, ¿ok? Que es una neoplasia benigna. Lo que sucede es que proviene de tejidos embrionarios dentarios y es una neoplasia benigna que con la remoción el pronóstico tiende a ser excelente. Si la remoción se realiza correctamente, el paciente está sin recidiva. Entonces, esta paciente, ella llegó para nosotros con este aumento aquí, percibido por la tutora, ¿verdad? Siempre vamos a acabar pensando en un carcinoma, un fibrosarcoma, un CS, pero al final era una neoplasia benigna. Aquí traje para ustedes también una foto del transquirúrgico, ¿no? Hicimos una mandibulectomía total de un lado y subtotal del otro lado. Es un postoperatorio muy desafiante para que la paciente aprenda a
comer y beber agua, ahora prácticamente sin mandíbula. Entonces, es una recuperación desafiante para la clienta, para la paciente, para nosotros. Lógicamente, una paciente que quedó con una sonda esofágica para alimentación, pero que después de 60 días ya estaba bien adaptada para alimentarse y beber agua sin la mandíbula, ¿sí? Entonces, no siempre todo lo que está en la cavidad oral es malo, es maligno. Y quise traer este caso de mi trabajo para recordarles eso. El ameloblastoma no es tan común. Entre las benignas, hasta cierto punto sí, pero no es extremadamente común. Pero tuve la oportunidad de acompañar este caso y lo traje para ustedes. Menos común, pero aún así posibles. Recordemos que la biología no es matemáticas, así que todo puede suceder en todas las localizaciones. Terminamos trabajando con lo que es común y lo que es menos común. Entonces, menos común en cavidad bucal, osteosarcoma, condrosarcoma, hemangiosarcoma, Sarcoma, mastocitomas, PVT, que es el tumor venéreo transmisible, o linforma y el mixer. y entonces, ¿cómo? Recuerden que TBT es Posible en cavidad bucal. A veces tendemos a pensar solo en el sistema reproductivo, pero no es la realidad, puede suceder. Entonces y traje aquí para ti, gente salir de esta tabla solo para que vean en relación con los más comunes, menos comunes, cómo funciona en cuestión de pronóstico. Entonces, ¿qué voy a evaluar para un pronóstico de estos tumores? ¿Cuál es el porcentaje de recurrencia y cuál es el tiempo medio de supervivencia de esos pacientes? Entonces, si miran el ameloblastoma que traje para ustedes, miren la recurrencia, prácticamente cero si se realiza una cirugía correcta y el tiempo de supervivencia 28 a 64 meses, estamos hablando de años. Es un paciente que fallece por otras causas no relacionadas al tumor a neoplasia, al paso de que si miramos un fibrosarcoma, cuando no se elimina correctamente, puede llegar hasta 60% de recurrencia. Entonces, la importancia de trabajar con márgenes y realizar la cirugía de la mejor manera posible. Y comenzando en la cavidad bucal y continuando sobre el sistema digestivo, necesitamos conversar de los otros componentes, con seguridad la cavidad bucal. Voy a hablar basada en mi experiencia de rutina, tanto en Brasil como en Canadá, del sistema digestivo en general. La cavidad bucal termina siendo la más frecuente junto con los intestinos. ¿Por qué? Las neoplasias de estómago son raras, no son frecuentes. Entonces, ni siquiera tengo un caso mío para mostrarles. De hecho, nunca pude seguir un caso mío. Ya lo he visto con algunos colegas, pero bastante común. Estoy de acuerdo en que es, claro, pero cuando sucede, el 70% son carcinomas. Entonces entramos nuevamente de neoplasias epiteliales, tejido epitelial, reviste órganos. Entonces tiene sentido que tengamos el carcinoma ahí. Pueden ocurrir neoplasias menos comunes. Entonces el leiomioma, leiomiosarcoma, pero también terminan siendo menos frecuentes. Estamos hablando del 70%. En relación con el carcinoma, y cuando pensamos en felinos, lo que más van a encontrar es el linfoma alimentario. Entonces en perros, no tanto, pero en felinos. Yo inclusive hasta hoy solo vi neoplasia en intestino en felinos, siendo linfoma. Nunca vi nada más. Entonces es el más común y ese es mi objetivo, que ustedes recuerden. Si llega un felino para ustedes, para atender, y se observa un nódulo, una neoplasia en el intestino, ustedes recordarán mi clase hablando de que lo más común es el linfoma. Y solo para concluir, de las neoplasias de estómago, creo que es muy bueno que sean raras, porque acaba siendo una cirugía compleja y con muchas complicaciones, principalmente porque neoplasias en esa ubicación terminan causando
Complicaciones como estenosis, obstrucción pueden ser muy peligrosas para el paciente, incluso en el postoperatorio también, por la remoción de una porción del estómago. Pero cuando hablamos de intestino, la frecuencia es mayor, aunque neoplasias de intestino representan menos del 10% de las neoplasias malignas en perros y gatos. Acaba siendo una frecuencia. Eso está bien. para Yo creo pensar. que la cavidad bucal es mayor que el intestino, pero la literatura dice poco. El ¿Acuerdan? más común es el linfoma. Entonces, recuerden eso cuando vean alguna neoplasia en esa porción. Cuando bajamos un poco más en la parte del intestino, hacia el yeyuno, el ilion y el ciego, los adenocarcinomas terminan siendo un poco más comunes también y un poco menos frecuentes, pero aún así posibles, son el leiomiosarcoma y el linfoma. En esta porción no es tan común, en la porción final, pero puede suceder. Y cuando hablamos de colon y recto, termina siendo más común los pólipos, entonces neoplasias benignas en esa región, pero cuidado para no confundir con neoplasias próximas al colon y recto, como por ejemplo carcinoma de saco anal, extremadamente agresivo. Este sí es un cáncer que ocurre no en el colon y en el recto, sino en la topografía D, en la región anatómica D. Y ahí, Entonces hay esta diferencia, pero las neoplasias primarias del colon y recto no suelen ser tan frecuentes. Son más frecuentes las versiones benignas. No tengo de esta parte de gestión casos míos realmente, pero traje esta imagen para ustedes del libro del profesor Andigo, que también fue proporcionada por un otro veterinario de un carcinoma gástrico por endoscopia. Entonces existe, puede suceder. Es raro, pero siempre existe la posibilidad, ¿de acuerdo? Pasando del sistema digestivo, podemos entrar ahora en la parte del sistema respiratorio. Entonces, lo que es común, lo que más voy a ver probablemente, es en la parte del sistema respiratorio. Empezando entonces desde el inicio del sistema respiratorio, plano nasal en felinos, destacadamente carcinomas de células escamosas. Entonces voy a partir de ahora el carcinoma de células escamosas, abreviar CCE como generalmente decimos. Entonces el carcinoma de células escamosas termina siendo más común, principalmente en pacientes felinos blancos. Sabemos que el SEC tiene la influencia de la exposición solar crónica, entonces regiones con pelo principalmente, entonces hablamos de plano nasal, puntas de orejas, aquí la región encima de los ojos, termina siendo más común, entonces no es diferente en el plano nasal, es extremadamente común. Ya he tenido varios pacientes que realmente confirman esta predominancia de carcinoma de células escamosas y hablando internamente en la cavidad nasal, tenemos los adenocarcinomas, un poco menos frecuentes los condrosarcomas. Nunca he tenido un caso de neoplasias en la cavidad nasal porque son bastante menos frecuentes, pero he tenido colegas que tuvieron y fueron de hecho adenocarcinomas. Entonces, cuando tengan una sospecha, recuerden que terminan siendo los dos tipos más comunes, ¿vale? No voy a hablarles sobre laringe y tráquea porque es extremadamente raro y poco frecuente. La literatura dice que cuando ocurre también son adenocarcinomas. Yo nunca he visto ningún caso de neoplasia en laringe y tráquea. Y para no decir que no acompañé ningún caso, tuve un caso aquí en Canadá, en Capital City, que es el hospital de Julio Liptak. Y como es un hospital de especialistas, la rutina acaba siendo un poco rígida, de casos más complejos y diferentes, entonces esa es una ventaja. Pude ver un linfoma de laringe en un felino,
Fue un paciente que llegó por emergencia debido a dificultad respiratoria y luego al momento de intubar, para la tomografía se observó ese aumento en la laringe y la tomografía lo comprobó y la oncóloga realizó la citología y confirmó el linfoma de laringe. Muy diferente, nunca había visto mi única experiencia, ¿vale? Porque realmente son inusuales y raros. Entonces, cuando hablemos del sistema respiratorio, con certeza hablaremos principalmente del pulmón. Los pulmones son las estrellas en cuestión de cáncer del sistema respiratorio. La literatura menciona que las neoplasias pulmonares primarias, o sea que de hecho se inician en el pulmón, porque sabemos que el pulmón es un sitio común de metástasis para diversas neoplasias. Entonces, sin hablar de metástasis, hablando de neoplasias primarias, la literatura indica que representan de 0,5% a 1,2%. Nuevamente, si me baso en mi rutina con Cristian en Brasil y la rutina que veo en Canadá, creo que es mucho mayor que eso. Tal vez sean datos que necesitan ser revisados. Y sin duda son los adenocarcinomas pulmonares. Entonces, así existe la posibilidad de que sea un sarcoma. Sí, ya he visto dos, todos los otros 500 fueron adenocarcinomas pulmonares, diferentes grados, pero adenocarcinomas. Y ese es mi propósito para ustedes, así cuando vean una neoplasia pulmonar y ustedes sospechan que sea un primario después de la estadificación, piensan grandes probabilidades de ser adenocarcinoma o algún tipo de carcinoma. Está bien, carcinomas y pulmonar. Andan muy juntos. Existe sí la posibilidad de sarcomas o incluso falsificaciones, neoplasias benignas, pero mucho menos común, ¿vale? Y no se olviden que los pulmones, ¿verdad? Ellos son sitios metastáticos extremadamente comunes para carcinomas de mama, osteosarcomas, carcinomas de tiroides, melanoma, mastocitoma, básicamente todo y cualquier tipo de cáncer, ¿vale? Entonces les traigo nuevamente esta imagen del libro, ¿vale? Este aquí es un pan con carcinoma epidermoide en cavidad nasal. Y nuevamente para mí es un tipo de neoplasia extremadamente silenciosa porque está dentro de la cavidad nasal. Entonces termina siendo muy desafiante para el doctor percibirlo. El paciente puede comenzar a presentar dificultades respiratorias, pero visiblemente solo estamos viendo un poco de la neoplasia que muchas veces está ahí dentro. Está mucho mayor y termina siendo un desafío quirúrgico, un desafío terapéutico, incluso para este tipo de cáncer. Entonces, yo creo que también afortunadamente es algo raro. Yo nunca tuve un caso mío. Ya vi que hay algo en el chat. Ya voy a mirar. Solo para concluir la línea de razonamiento, quería mostrarles esta imagen que fue una foto que hice en el hospital de Julio Liptak, que yo estaba acompañando a la oncóloga, a Cara, y este es un paciente que llegó justamente con el historial, fue remitido a oncología justamente con el historial de una dificultad respiratoria, muchos estornudos y parecía que una vez que el paciente estornudó, salió algún contenido, entonces el colega veterinario hizo una radiografía, de cráneo de plano nasal, parecía haber algo. Entonces llegó derivado a nosotros para la realización de la tomografía y durante la tomografía ya se recogió una biopsia. Entonces esta foto aquí es de Cara, que realizó toda la medición para realizar la recolección de biopsia intranasal. Entonces la tomografía acaba siendo conforme hablamos. Un excelente momento para la recolección de biopsia, principalmente de cavidad nasal, que es algo interno y no tenemos acceso externamente. Entonces, súper interesante. Resultó que este caso fue muy gracioso porque todo el mundo de la oncología, yo
Recuerdo que todas las enfermeras veterinarias, todo el mundo podía jurar que era un carcinoma y al final era un hongo. Era un hongo extremadamente común aquí en Canadá en la época de verano y solo constatamos eso haciendo biopsia, realizando todo el estadiaje, la realización de imágenes mejor para el paciente, pero vean la importancia de recolectar este material y de analizar todo eso. Eh, Sí, tengo la pregunta hecha fue sobre la experiencia con metástasis de mastocitoma en pulmón. Tengo una paciente, dos pacientes hasta hoy, que hicieron metástasis de mastocitoma para pulmón, ambos de alto grado, grado 3. Soy apasionada por el mastocitoma, lo considero extremadamente fascinante y complejo, así que no me voy a extender mucho aquí porque podría hablar mucho tiempo, pero ya he tenido pacientes con mastocitoma todos los días, todas las semanas, atiendo muchos mastocitomas. Con certeza los que evolucionaron peor que he visto, la mayoría fueron de alto grado, grado 3, y tuve dos pacientes que evolucionaron a metástasis pulmonar. Un paciente, tengo hasta una foto de él aquí, la mostraré después para ustedes. La puse en la clase, es un paciente que tenía un mastocitoma cutáneo, lo removimos, es un paciente mío y de Cristian realizamos la cirugía, removimos los márgenes, quedaron libres, pero él empezó a desarrollar otros mastocitomas por el cuerpo y era un tutor que no tenía mucha condición financiera para realizar otras cirugías, así que acabamos pasando a quimioterapia postquirúrgica, logramos controlar por un tiempo el crecimiento de esas neoplasias, pero siguieron apareciendo, entonces tenía tres mastocitomas bastante grandes en el cuerpo, pero terminó siendo eutanasiado al final, precisamente cuando comenzó a presentar problemas respiratorios y repetimos la estadificación y de hecho ya tenía neoplasias, nódulos pulmonares y de hecho el abdomen estaba limpio, entonces lógicamente no tenemos cómo comprobar que era del mastocitoma, pero el estadiaje estaba limpio para otro tipo de neoplasia y eran diversos nódulos, entonces no tenía el aspecto de ser primario de pulmón. Fue un paciente que terminó siendo eutanasiado y mi segunda paciente que vi fue una paciente también mía y de Cristian. Fue un hecho bastante curioso, es una pitbull. Ella llegó para nosotros para realizar la cirugía de amputación por un osteosarcoma. Doctores extremadamente cuidadosos percibieron a la paciente claudicando. Se hizo la biopsia ósea donde se confirmó el osteosarcoma y ella llegó para nosotros para realizar la amputación. Realizamos la amputación, ella siguió todo el protocolo de quimioterapia para el osteosarcoma y cuando estábamos en la última o penúltima sesión, ella iba súper bien, estadia limpio, siempre estábamos repitiendo el estadia, surgió un nódulo cutáneo y cuando hice la citología resultó ser un mastocitoma. Ahí la cliente, la doctora, comentó, dijo que ella ya se quitó un mastocitoma muchos años atrás y no me lo había comentado. Cuando obtuvimos alto grado, grado 3, y a partir de ahí comenzamos la quimioterapia ahora para el mastocitoma, solo que esta sí fue terrible. Ella incluso con la quimioterapia desarrolló nuevas lesiones y también creo que realizamos dos cirugías y dijimos no da más para seguir removiendo. Vamos a intentar contener con la quimioterapia. Ella continuó desarrollando y ella también fue una paciente que terminó siendo eutanasia debido a que empezó a presentar dificultad respiratoria. Y cuando repetimos el estadiaje, su pulmón estaba tomado. En ese caso termina siendo así. Recuerdo que incluso discutí mucho con Cristian sobre si fue del osteosarcoma, fue del mastocitoma, no fue una paciente que fue para necropsia, entonces esa pregunta nunca la tendremos, pero ella de hecho estaba respondiendo muy bien al osteosarcoma y ella respondió muy mal al mastocitoma, entonces yo creo, Cristian, también en esa época que se trataba del mastocitoma porque ella progresó muy, muy mal. Era una tutora muy preocupada, así que hacíamos el estadiaje cada mes, entonces teníamos las radiografías
En cuestión de 30 días, y su pulmón pasó de nada, de nódulo, a completamente tomado, así que realmente lo atribuyo al mastocitoma. Ningún caso que pude comprobar porque no fueron clientes que quisieran hacer el histopatológico, pero fueron 2 pacientes míos de mastocitoma. Lo que escuché es Metástasis pulmonar. De hecho, este primer paciente eran nódulos, creo que eran 3 o 4 nódulos más distintos, pero esta segunda paciente fue diseminado. Entonces, esos fueron los 2 casos que vi. No vi más casos hasta hoy, pero el mastocitoma es justamente por eso que me encanta. Siempre puede sorprendernos. Entonces, esa es mi experiencia hasta hoy. Espero que dentro de unos años haya visto algunos casos más aquí, principalmente en la universidad poder tener más casos, pero el resto ya he tenido muchos pacientes de mastocitoma que no tuvieron metástasis pulmonar. Realmente no es tan común como, por ejemplo, un tumor de mama o un osteosarcoma. Esos terminan siendo más comunes. De nada, por nada, cualquier cosa pueden enviar preguntas. Y aquí les traje para ustedes otros 2 casos clínicos míos y de Cristian. Entonces, una neoplasia pulmonar, ela sí puede gritar un lobo pulmonar. entonces generalmente es así como sospechamos que sea primaria, ¿no? Miramos y no está diseminado, si no pensamos Nosotros más en vamos, metástasis, pero a pesar de ser solamente un lóbulo, a veces puede te estar afectando. lobo entero. Entonces, mira este primer caso aquí. Simplemente el lóbulo entero tomado por la neoplasia, ¿verdad? Mientras que a veces puede estar solo en una porción del lobo pulmonar. La cirugía termina siendo, No es así, porque esta aquí es mucho más desafiante, pero termina siendo, y son pacientes que a veces son muy sutiles, llénate de demonio. mostrar señales clínicas. Entonces, a veces cuando está de este tamaño aquí pequeño, el paciente va a toser un poquito, va a estar un poco más cansado, pero son pacientes mayores, entonces a veces el doctor no va a relacionar eso, ¿no? Asociar la neoplasia. Y ahí sí, cuando ya está de esta manera, es cuando el paciente comienza a presentar la clínica y va a llegar a ustedes en este estado, ¿está bien? Ambos carcinomas pulmonares como comenté disparadamente. más frecuentes, ¿vale? Yo creo que la rutina es mayor que 1%, porque yo veo siempre, al menos una vez por semana, creo que ya lo he visto. Entonces, para mí es mucho más frecuente. Pasando al sistema hepático, También un tipos de neoplasias que me fascinan son las hepáticas. La literatura dice que las primarias son del 2,5% al 5,5%. Aquí ya creo un poco más. Tal vez hasta me atrevería a decir que es un poco mayor. Y nuevamente tenemos que pensar un poco similar al pulmón y pensar que las neoplasias en el hígado pueden ser primarias o metástasis. El hígado también termina siendo una fuente de metástasis extremadamente común. Para carcinomas, hemangiosarcoma, muchas veces puede ser primario de hígado, pero muchas veces puede ser de vaso. Y debido a la proximidad, ambos en la cavidad abdominal, a veces es un desafío. Mastocitoma, sí, metástasis al hígado. Vimos en la última clase el artículo que les traje sobre lo común que es que los mastocitomas cutáneos desarrollen metástasis al hígado. Entonces, así termina siendo un sitio muy común de metástasis, pero primarias realmente la literatura dice que hasta 5,5%, ¿vale? Siendo que el más común es el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, ¿está bien? Que es básicamente un carcinoma que ocurre en la mutación de los hepatocitos, que son las células del hígado. ¿Está bien? Pero recordando que nuevamente, aún así, pueden ocurrir sarcomas y plasmocitomas. Nuevamente, mi rutina siempre ha sido 100% carcinoma hepatocelular. Entonces, si ustedes ven, la probabilidad de ser muy alta, así como el hemangiosarcoma, ¿vale? Pero en mi opinión, el hemangiosarcoma termina siendo metastásico y no primario.
Entonces, de hígado, estoy muy de acuerdo con lo que la literatura aporta como base, ¿no? Y una cosa también que quise poner aquí para ustedes, para que quede también esa información en el fondo de la cabeza, para que recuerden, es que las neoplasias en el hígado, el 65% de ellas en felinos son benignas, ¿vale? Entonces, no se olviden de esa información y si ven un felino, un gato con una neoplasia en el hígado, existen grandes posibilidades, ¿de acuerdo? Considerablemente más de la mitad de que sean benignas. Entonces acaba siendo un poco contrario de lo que observamos en perros, ¿no? Que en perros termina siendo más común las neoplasias malignas. Y también les traigo una porción del libro del profesor Andrigo, incluso lo puse aquí en rojo. Los carcinomas hepatocelulares representan el 50% de todos los tumores hepáticos en perros. Entonces, mira eso, en los tumores hepáticos en perros, la mitad son hepatocelulares, carcinomas hepatocelulares, hepatocarcinomas. Entonces, hay muchas posibilidades, hay la mitad de posibilidades de que su paciente tenga esta histopatología, ¿de acuerdo? Pon aquí. ¿Y qué observamos en muchos pacientes con neoplasias hepáticas? Observamos esto aquí. Un abdomen ya con el formato diferenciado, porque la neoplasia es tan grande que empieza a cambiar incluso la forma del abdomen del paciente y comienza a comprimir otros órganos. Las neoplasias hepáticas son extremadamente silenciosas también, así como las pulmonares, porque cuando miras a un paciente de estos, aún más si fuera un paciente extremadamente peludo, Mudo, pelo, no puedes. que evalúa. Y solo vas a... Percibir cuando el paciente comienza a estar apático, postrado, haces un examen de sangre y las enzimas hepáticas están por las nubes. Y cuando entras en cirugía, esto es lo que encuentras. Esto aquí es la pasión. El terror de los cirujanos. Es una cirugía extremadamente compleja, extremadamente complicada, llena de riesgos porque es silenciosa. Difícilmente vamos a descubrir que este paciente tiene una neoplasia hepática antes de que llegue a este caos, a esta confusión que es. Y obviamente que puede ser que existan neoplasias hepáticas menores y un poco más dispersas generalmente cuando está a este nivel aquí de esta foto. Se acaba recomendando solamente la biopsia para diagnóstico porque estamos hablando de una neoplasia, una enfermedad sistémica, pero este fue un paciente al que realizamos la cirugía de emergencia, justamente porque hubo la ruptura de un tumor y ese paciente estaba en sangrado activo y por eso se realizaron las lobectomías hepáticas. Y este aquí es un caso, pido disculpas por la calidad de la foto, pero es porque tuve que anotar el nombre en el momento, porque si no, jamás me acordaría. Este también fue un caso que pude seguir con Julius. Aquí en Canadá es un paciente, un felino que seguimos, que él realizó la atención y hizo la tomografía y tenía un tumor enorme hepático, un tumor muy grande, y le comenté así, nuestra, estoy muy emocionada por entrar en esta cirugía contigo porque nunca he visto un tumor en hígado de gato, entonces estoy muy curiosa. Miré la tomografía, está súper grande, va a ser una cirugía difícil, desafiante, y Julius tiene 25 años de experiencia como cirujano y me dijo que va a ser una cirugía súper rápida, súper simple, súper rápida. Entonces le pregunté por qué y él dijo porque que será bienvenido y va a estar bien encapsulado, lo vamos a quitar en 5 minutos. Y fue exactamente eso, gente. Entramos, había esto aquí en el abdomen del paciente, era muy grande porque era muy pequeño Hasta la y próxima. estaba extremadamente suelto. Fue una cirugía extremadamente rápida. Y vino con este informe aquí, que ese nombre tan largo, elegante.
Es para decir que era una hiperplasia. algo benigno, y el gato se recuperó, ¿vale? Entonces, lee esto, estoy hablando de neoplasia en el hígado, en felino, gran posibilidad de ser. Bienvenidos. Y con eso vamos a otro sistema, hablando ahora del sistema urinario. El sistema urinario tenemos que ir de acuerdo con los órganos, ¿verdad? Entonces, empezando desde los riñones, en riñones es mucho más común encontrar neoplasias primarias que metastásicas. Podemos encontrar neoplasias metastásicas, pero es más común primaria. Entonces, cuando vean algo en riñones y no encuentren ninguna señal de que sea una metástasis, muy probablemente estamos hablando de primario, y en perros termina siendo 2 veces más común los primarios que los metastásicos, e em felinos 7 vezes mais. Então, tem aí uma grande diferença. A literatura traz que as neoplasias primárias em rins representam de 5 a 2%. Eu acho uma porcentagem bem similar à minha rotina. En perros carcinomas renales, 60%. Entonces termina siendo más común de primaria y en felinos del linfoma renal. Yo creo que también es muy similar a mi rutina y puede ser un sitio metastásico y terminar siendo afectado por neoplasias. Como sitio secundario de la neoplasia. Para el hemangiosarcoma, adenocarcinoma, condrosarcoma, linfoma, entonces el riñón termina estando en una posición que, dependiendo de lo que suceda en la cavidad abdominal, hablando del hígado, hablando del vaso o hablando de las adrenales, puede acabar involucrando, viene del riñón, pero no hacia, Vamos a hablar básico. de carcinoma y linfoma. Nunca tuve ningún otro caso que fuera muy diferente de eso. Y traje para Lo ustedes traje acerca hasta de aquí tumores suprarrenales o adrenales. En portugués es adrenales. porque están organizadas, Extremadamente, gente pero es un cercana, riñón. pero no tienen nada que ver con el riñón. No quesito de comportamiento del cáncer, ¿vale? Entonces incluso puse aquí para ustedes, solo para que revisemos por un minuto la anatomía. Entonces, si recordamos, tenemos aquí los riñones, ¿no? El riñón derecho, el riñón izquierdo, el riñón derecho siempre un poco más craneal que el riñón izquierdo. Y tenemos aquí nuestras amigas, las adrenales o glándulas suprarrenales, ¿de acuerdo? Están extremadamente cerca del riñón, ¿de acuerdo? Pero aquí con los riñones estamos hablando del sistema urinario y aquí estamos hablando del sistema endocrino, ¿vale? Diferentes, completamente diferentes. Sin embargo, son tan cercanas que a veces una neoplasia en el riñón puede afectar una adrenal y una neoplasia más frecuente en la adrenal termina afectando el riñón, ¿vale? Y es en ese sentido que entran las neoplasias renales secundarias, porque hay algo sucediendo cerca y el riñón termina oxidándose junto y entrando en esta problemática aquí, pero hay esa diferencia. Solo recuerden que estamos hablando de cosas diferentes. Y cuando bajamos un poco más, entonces saliendo de los riñones, hablando ahora del uréter y ya colocando también la uretra en ese mismo. Está bien, bloque. Neoplasias Acceso. primarias de uretra y ureter son extremadamente raras, extremadamente. Cuando están afectadas por una neoplasia es porque es extensión de una neoplasia en algún otro lugar, principalmente en la vejiga o el riñón, ¿vale? Entonces, si encontramos una neoplasia en el uréter, muy probablemente es de la vejiga o del riñón, y en la uretra puede ser de la próstata o de la vejiga. Y claramente, ¿verdad? Cuando hablamos de vejiga urinaria, lo más común es el carcinoma de células de transición o carcinoma urotelial. Son para el mismo tipo de cáncer. Sí, con certeza. César. Lo más común es que todos mis pacientes también con neoplasias en la vejiga urinaria fueron carcinomas uroteliales, entonces ese es extremadamente común.
común. Es extremadamente común que haya esta extensión del tumor hacia la uretra, hacia el uréter. Voy a mostrar algunos casos clínicos para ustedes y la literatura trae y para neoplasias de vejiga urinaria. Ellas representan 2% de las neoplasias en perros, mucho más frecuentes que en felinos. Y ahí sí, de vejiga es común que sea primario, extremadamente común. Todos mis casos fueron primarios de vejiga carcinoma urotelial en perros. Yo, de acuerdo con mi rutina, diría que es un poco más del 2%, pero creo que es menos frecuente comparado tal vez con hígado y pulmón. Y puede ser secundario de la vejiga si es la expansión de un tumor originario en la próstata. Sin embargo, los tumores prostáticos son menos frecuentes que los urinarios de vejiga, entonces termina siendo un poco más difícil ver esta inversión. Entonces traje para ustedes algunas imágenes del libro. Este primero aquí arriba, en la esquina superior derecha, es una metástasis de linfoma cutáneo. Es la imagen de la necropsia. Entonces existe la posibilidad de que el riñón sea un sitio de metástasis y el linfoma cutáneo puede realizar metástasis a todos los Quede grupos, expuestos extremadamente desafiante. Y lo más común es esto aquí, carcinoma de célula transicional o urotelial en es de vejiga. seguridad. Nuevamente, una enfermedad de envolvimiento silencioso que el doctor no percibe. A veces el paciente comienza a orinar sangre, pero el cliente no se da cuenta, no se investiga. Cuando pasa el tiempo, este paciente ya no puede orinar porque el tumor ha obstruido toda la vía hacia la uretra. Y no solo eso, obstruyó la llegada de los uréteres. Eso aquí sucede. La orina empieza a regresar y tenemos hidronefrosis. Y entonces este paciente, sí, aquí está, cuando solo está afectando la vejiga, tenemos muchas posibilidades terapéuticas y quirúrgicas. Aquí ya agrava mucho el cuadro, entonces extremadamente silencioso, relativamente común en la rutina. Traje aquí a dos pacientes que he acompañado. A veces la vejiga urinaria no está tan fea por fuera, pero cuando incisas y adentras es muy feo, es un tumor grande que afecta toda la vejiga, pero cuando logramos diagnosticar un poco antes, logramos preservar gran parte de la vejiga y hacer la remoción de la mejor manera posible antes de tener complicaciones como hidronefrosis. Extensión hacia la próstata, hacia la uretra, que terminará siendo una cirugía mucho más compleja. Entonces observen, gente, que conforme vamos pasando por los sistemas, mi intención no es tardarme y entrar a mostrar muchos casos clínicos, ¿está bien? Ustedes tendrán todos estos sistemas detalladamente con cada profesor y podrán ver muchos casos clínicos, podrán ver muchos porcentajes, aprenderán todo sobre frecuencia, tipos, tratamientos, verán todo. Mi intención aquí es que ustedes comiencen a familiarizarse lo que es más común y yo poder compartir un poquito con ustedes también de lo que es más común en mi rutina, lo que ya he visto hasta hoy, ¿vale? Y cuando pasamos aquí a esta parte del sistema reproductor, esa clase será conmigo, incluso solo julio del año que viene, si no me equivoco, entonces aún hay bastante tiempo, por eso no quise ahondar mucho aquí ni incluir muchos casos clínicos porque voy a guardar todo para nuestra clase. Pero en la oposición del sistema reproductor sí tiene su importancia en la rutina. Creo que diría que las neoplasias del sistema reproductor tienen su importancia dependiendo del país en el que estás. ¿Y por qué digo esto? Lo digo más por cuestión de castración, de realizar este tipo de cirugía.
Y lo digo porque pude observar dos realidades de la ovariohisterectomía y la orquiectomía en Brasil y ahora en Canadá. Aquí en Canadá es extremadamente inusual tener perros y perras enteros, entonces aquí la castración ocurre mucho, casi obligatoriamente. Y mientras que en Brasil, no, mientras que en Brasil tenemos muchos perros que no están castrados. Y ahí sí, pacientes enteros, yo mucho más fácilmente voy a ver neoplasia del sistema reproductor. Entonces yo diría que la frecuencia, ella depende mucho del país en que te encuentras. Yo creo que América del Sur en general, América Central, México tal vez sean muy similares a Brasil y tal vez la realidad de Estados Unidos, Europa y Canadá sea otra. Entonces creo que hablaremos más a fondo de esto en el futuro, pero con certeza hay esa diferencia, ¿no? Y hablando del sistema reproductor femenino, tenemos que pensar en los componentes. Entonces tenemos ovarios, útero, la vagina, el vestíbulo y las glándulas mamarias, ¿verdad? Cuando sucede internamente, acaba siendo una evolución nuevamente silenciosa, ¿no? Y el cuidador no lo percibe hasta que esté en una evolución mucho mayor. Si hablamos de neoplasias ováricas en Europa y en Estados Unidos, estamos hablando de menos del 5%, pero como dije, son países que tienen la costumbre de realizar la castración, entonces tiene sentido que la frecuencia sea menor. Y pensando en neoplasias de ovario, las más frecuentes son la versión benigna del carcinoma, entonces adenoma o adenocarcinoma y principalmente los tumores benignos, entonces teratoma y el fibroma, lo cual de cierta manera resulta ser bueno. Ya extendiendo hacia uterino, ¿no? Uterino es extremadamente infrecuente y raro también. Nunca vi. Ovárico, ya vi. Uterino nunca vi. Termina siendo menos del 0,4%, entonces muy bajo y termina siendo, ¿no? Oleomioma u oleomiosarcoma. Pero con certeza las neoplasias de ovario y uterinas terminan siendo en su mayoría benignas, lo que de cierta forma es bueno, porque la cirugía termina siendo curativa, ¿no? pero a veces, por ser silenciosa, Solo es posible notar cuando el anillo es muy grande en la cavidad hacía abdominal, gestión. comprometiendo otros órganos, y es ahí donde reside su desafío. Pero realmente voy a esperar para que conversemos mejor en la clase en julio, y cuando hablamos de neoplasias en hembras, todavía eh, las vaginales y vulvares son más comunes, hay un poco más de porcentaje en la rutina, estoy de acuerdo, que son los leiomiomas más comunes, neoplasias benignas de la pared vaginal y vulvar. y yo ya tuve una paciente dos. Pacientes de este tipo, pues la cirugía lleva a una vida normal, generalmente pacientes no castrados, que la influencia hormonal terminan desarrollando estas neoplasias y, lógicamente, el TVT, el tumor venéreo transmisible, siempre presente como un diferencial. Y nuevamente, es obvio que las áreas Metas siempre pueden desarrollarse es otras. ¿Qué tipo de calcio? Fibroma, fibrosarcoma, carcinoma, mastocitoma, pero realmente los más comunes son los que la literatura menciona. I place un asterisco, ¿no? Paréntesis para las neoplasias mamarias, entran como sistema reproductor, pero ustedes tendrán esa clase solo con la profesora Ghislaine, solo de neoplasias mamarias, entonces tampoco me voy a extender mucho aquí, ¿vale? Pero ellas
entran en el sistema reproductor y de manera general, pensando en hembras, principalmente perras, pensar que son neoplasias en su mayoría benignas, de evolución lenta y silenciosa y que son moderadamente invasivas dependiendo del tiempo de evolución. Entonces no voy a traer muchos casos clínicos todavía para dejarlos para nuestra clase, pero les traigo aquí un fibroma ovárico, entonces miren la diferencia de tamaño de ovario, del ovario neoplásico al ovario normal. Y aquí un leiomioma vaginal, la presentación generalmente es esta, es ese aumento de volumen en la región de la vagina y es un tumor que va creciendo hacia adentro, es una cirugía bastante desafiante, pero que con la remoción y los cuidados adecuados después de la recuperación, la paciente lleva una vida normal. Y cuando pasamos a hablar sobre el macho del sistema masculino, tenemos testículos, pene, próstata, prepucio y escroto. Coloqué yo marqué aquí, resalté testicular y prostático porque son con certeza la mayoría neoplasias en el pene, en el prepucio y en el escroto. Generalmente son neoplasias no asociadas al sistema reproductor, pero que ocurrieron en la topografía del sistema reproductor. Entonces es un mastocitoma, un sarcoma que está en la región del pene, que está en la región del escroto, un melanoma, pero no necesariamente de origen reproductor. Entonces, con certeza, testicular y prostático va a ser lo que ustedes van a encontrar. Para los machos vamos a hablar básicamente de perros, siendo que los testiculares representan 90% en perros adultos. Entonces, disparadamente el más común. Tenemos los sertoliomas como uno de los más frecuentes. Nuevamente, no quiero adentrarme muy a fondo, pero los sertoliomas son de las células de Sertoli, responsables de la producción de estrógeno. Entonces, serán machos con características de exceso de estrógeno, seminomas. También ocurren los leiomicitomas, que son responsables de la producción de testosterona. Entonces, esos ya van a ser lo opuesto, ¿vale? Y carcinomas y sarcomas. Entonces, básicamente, todas esas posibilidades pueden ocurrir en los testículos, ¿vale? Que son 90% de la rutina. Entonces, con certeza, los más importantes. Y recordar que, ¿dónde va a ocurrir eso? Prácticamente solo en pacientes criptorquídicos, ¿de acuerdo? Pacientes cuyos testículos o ambos por algún motivo quedaron en la cavidad abdominal, no descendieron al escroto y debido a eso estarán en un lugar con una temperatura diferente y sufrirán estas mutaciones, ¿vale? Y llevarán al desarrollo de un cáncer. Entonces, mira, la literatura indica que los pacientes criptorquídicos tienen 14 veces más posibilidades de desarrollar esas Eso es. neoplasias en testículos, principalmente entre abdominales. Y cuando hablo de próstata, que representa el otro 10% de las neoplasias en machos, tenemos principalmente el adenocarcinoma. Todos mis pacientes hasta hoy con neoplasias prostáticas fueron carcinomas prostáticos, pero lógicamente pueden ocurrir otros tipos de cáncer. Nuevamente, pene, prepucio y escroto, extremadamente infrecuente. Y no olvidemos que en estas topografías yo puedo tener seque, yo puedo tener TOET, yo puedo tener mastocitoma, yo puedo tener melanoma, todas las posibilidades. Traje para ustedes también básicamente casos de libro. Entonces, este es un caso de sertolioma. Miren cómo por afectar la producción de estrógeno. Esto es extremadamente común. El paciente perdió el pelo y luego, después de la cirugía, se elimina este testículo y con el debido manejo, el pelo vuelve a la normalidad. Esto se debe a la influencia del estrógeno. Y aquí está la diferencia del testículo.
el menor que estaba en la bolsa escrotal y del testículo que estaba en cavidad, muy probablemente abdominal. Realmente se vuelven muy grandes, muy diferenciados y pueden causar todo de ese desequilibrio hormonal. Y este aquí es un caso que voy a traerles en nuestra clase. No voy a dar mucha información, pero también era un sertolioma, si no me equivoco, y mira el tamaño. Este aquí es el testículo normal del escroto. Ese que es el tal del paciente también era un husk, si no me equivoco, y este aquí era el testículo dentro de la cavidad abdominal. Muy grande, extremadamente adherido a otros órganos, una cirugía muy larga y mira los ganglios linfáticos cercanos allí, aquella región extremadamente aumentada, una cirugía muy delicada, muy larga. Entonces, mira la problemática. Y este también era un paciente que tenía caída de pelo y características más femeninas por causa de la neoplasia. Entonces, puede suceder y esto es lo que van a encontrar en su rutina. Cuando Hago el hablo de pre. cutáneo, termina siendo el más amplio que tenemos y no es por casualidad, que es la neoplasia. El tipo de neoplasia más común que tenemos es la cutánea. ¿Y por qué ocurre esto? La piel es una estructura extremadamente compleja, compuesta por diversos tipos celulares. Por eso podemos tener todos los tipos de tumores ocurriendo en ella. Y la piel es nuestra capa más externa, que está constantemente siendo expuesta al ambiente, a rayos solares, y por eso se está renovando todo el tiempo. Entonces, cuando juntamos todo esto, entendemos por qué las neoplasias cutáneas son las más comunes. Porque en la piel tenemos histiocitos, mastocitos, linfocitos, plasmocitos, melanocitos. Entonces, básicamente podemos tener cualquier tipo de cáncer y además de todo tenemos anejos o apéndices de la piel. Entonces tenemos folículos pilosos, tenemos glándulas. Entonces es muy complejo y mucho espacio y oportunidad para que se desarrollen tipos de cáncer. Entonces, las neoplasias simultáneas, ellas son las más comunes, tanto en perros como en gatos. Su ocurrencia dependerá de la geolocalización. Esto es extremadamente interesante porque países de América del Sur, principalmente o países de clima tropical que tienen mucha influencia del sol, van a sufrir mucho más con cáncer de piel debido a la exposición solar que los países fríos de América del Norte. Y por ejemplo, estoy en Canadá, aquí en este momento hace menos 12 grados, está nevando afuera, entonces es un país frío. Es un país en el que los perros y gatos aquí no sufren mucho de cánceres por exposición solar. Mientras que en Brasil yo tenía pacientes todas las semanas con carcinoma de células escamosas o hemangiosarcoma debido a la exposición crónica a rayos ultravioletas. Entonces, la geolocalización va a influir en qué tipo de tumor cutáneo voy a encontrar y la mayoría será de origen epitelial, representando el 35% en perros y el 43% en felinos. Entonces, hablaremos de los carcinomas y es por eso que el primero que coloco aquí como más frecuente es el carcinoma de células escamosas, el famoso CCE. La piel es un lugar donde también tenemos muchas neoplasias benignas. No voy a leer todos esos nombres, pero todo el mundo ya tuvo un paciente con papiloma o un adenoma extremadamente común. Necesitamos saber diferenciar de las neoplasias malignas y pensando en frecuencia, las más comunes son las malignas. Sinomas de células pueden llegar a Terminó. representar 23% de la rutina. En mi opinión, Totalmente principalmente el infeliz. reumatismo. De sarcoma y el mastocitoma extremadamente, pero no se olviden que el melanoma también ocurre en la piel, así como el fibrosarcoma, el propio linfoma, entonces hay muchas posibilidades
Nuevamente ustedes van a ver todos estos uno por uno. Con calma en las clases, ¿está bien? Solo quise traer para ustedes un panorama general y mostrar algunos casos clínicos. Entonces, estas primeras imágenes son imágenes de libro, ¿está bien? Este gatito aquí arriba con el C. Esto aquí extremadamente común. Recuerden lo que comenté, la exposición solar en pacientes de piel clara, en áreas despigmentadas y sin pelo, región de los ojos, región del hocico y la oreja. Esto aquí extremadamente común. Ya he tenido decenas de pacientes exactamente iguales. ¿Y quién no conoce un poodle, un cocker spaniel, un shih tzu que tiene estas lesiones aquí que son adenomas sebáceos, benignos, pero tenemos que saber diferenciar? Y quiero traer algunos de mis casos para mostrarles. Entonces, nuevamente, Shih Tzus, Poodles que tienen estas verrugas, estos aumentos de volumen en la piel, que por lo general tienden a ser benignos, pero siempre necesitamos monitorear. Hemangiosarcoma por exposición crónica a rayos ultravioleta. Entonces, el país, picos calientes en los que pacientes de piel clara adoran al sol a la 1 de la tarde, acostarse de espaldas y tomar el sol. Y cuando el paciente tiene 5 o 6 años de edad, comenzarán a aparecer lesiones rojizas debido a la exposición solar. El paciente no lo tengo en Eso Canadá. es. Desde que llegué al país en febrero, nunca vi un paciente con hemangiosarcoma ni siquiera por exposición solar, porque aquí son 6 meses de frío sin sol. Entonces, esta geolocalización influye, pero en Brasil, de nuevo, incluso en felinos blancos, en la región del ojo, región del hocico, este paciente ya había removido una parte de la oreja con un colega. Entonces, este paciente atendía toda semana en Brasil. Y el seque es cruel porque puede ocurrir en regiones muy complicadas y muy incómodas para el paciente y con pocas opciones terapéuticas, quirúrgicas, estéticas de la parte del veterinario también. Este es el paciente del que hablé con José sobre mastocitoma. Fue un paciente al que le removimos el mastocitoma que estaba mucho más caudal cerca de la región del miembro pélvico y comenzó a desarrollar otros mastocitomas por el cuerpo. Entonces, esta es una imagen que su tutor me envió de las lesiones que comenzó a desarrollar. Y el mastocitoma es cruel. Es uma neoplasia que pode parecer com tudo. Ela tem um crescimento, dependendo do grau, extremamente rápido e cruel para o paciente, muito associada à inflamação, liberação de histamina, heparina. Então, esses dois casos são casos de mastocitose. Here, Este es un caso de ¿cómo? fibrosarcoma. Mi Cristian, educador se ¿quieres corrigió en decir? algunas de las Ustedes clases van que a va a darles a ustedes de cirugía. Termina siendo una cirugía de remoción de metano de la cara del paciente. dar de paciente. Fibrosarcoma. Y nuevamente Ustedes van a tener esta clase de neoplasias mamarias. con Agis Learning en pocas semanas, yo creo. Entonces voy a pasar brevemente, solo para que lleguen a la clase, sabiendo un poquito. Es extremadamente común, en mi opinión. También tiene la influencia de geolocalización, porque aquí en Canadá y Estados Unidos ellos realizan la ovariectomía de forma casi obligatoria. Entonces es mucho más difícil ver neoplasias mamarias. Yo vi, pero fueron pocas. Mientras que en Brasil, donde aún no se realiza tanto así, yo tenía todos los días. Entonces tiene esa influencia. En perros, hembras, representa del 50 al 70% de las neoplasias.
y son en su mayoría carcinomas, eso con certeza. Parece hasta que las dos palabras van juntas, carcinoma mamario. Puede sí tener otros tipos histológicos, pero el carcinoma es el más frecuente con diferencia y en gatas, hembras es la tercera neoplasia más común en la especie, pero reducimos este riesgo en 91% si estas gatas son esterilizadas, castradas antes de los 6 meses de edad. Entonces, hoy en día hay todo el debate de castración, hacer o no hacer, esterilizar, hacer o no hacer, cuándo hacer, pero aquí está, reduce en 91%. Esto sucede porque el estrógeno y la progesterona van a tener influencia en el efecto mitótico de las células sobre el epitelio, ¿vale? Entonces está bien, directamente relacionado. ¿Y cuáles son los riesgos, verdad? Para perras, para perros, hembras, los porcentajes no mienten. Cuanto más tardamos en castrar, mayor es la probabilidad de que esa paciente desarrolle un tumor mamario. Entonces está directamente relacionado. Tenemos que saber diferenciar. ¿Es un tumor de mama, de tejido mamario, de un tumor que está en topografía mamaria? Y es un tumor no asociado al tejido mamario, ¿vale? Siempre recordando esa importancia. Y lógicamente existen tumores benignos en tejido mamario, pero tenemos que entender que el maligno Y no termina siendo mayor. rutina. Y no olvides, sí, solo para ustedes también, ya quedarse con ese nombre, que existe el carcinoma inflamatorio de mama, que es un carcinoma que generalmente no es quirúrgico, con algunas excepciones. Y ocurre justamente porque hay mucha inflamación local y el tumor comienza a desarrollar émbolos tumorales y van a caer en el sistema linfático y van a provocar esa inflamación generalizada. Entonces también existe esta variación. ¿Dónde Y está si ella? tomamos la literatura, la mayoría de las neoplasias mamarias son malignas y miren, solo en 25% de los casos, los animales presentan metástasis en ganglios linfáticos en el momento del diagnóstico. Así que también es una neoplasia que puede ser silenciosa o que el tutor puede mirar y pensar, ah, no es nada, después lo veo. 25, estamos hablando de 1 de cada 4 pacientes ya tendrán algún tipo de metástasis en el momento del diagnóstico. Eso es muy serio. Y algo importante que también quise resaltar es que si el paciente presenta más de un tumor a lo largo de la cadena mamaria, necesitamos enviar todos los tumores, necesitamos enviar la cadena mamaria completa, pues puede ser que el tumor de la M1 sea benigno y el tumor de M3 sea carcinoma grado 3. Entonces no podemos elegir, no podemos hacer un sorteo y enviar un. Es muy importante y esto es extremadamente común en mi rutina. Puede ser que 1, 2, 3 tumores sean benignos y el otro sea de grado 3 y es eso lo que es nuestra prioridad. Entonces, recordar que las neoplasias mamarias son los carcinomas. Una cosa que aprendí cuando empecé a trabajar con oncología, que es muy útil para mí hasta hoy. Entonces, quise traerles los carcinomas mamarios. Generalmente son grado 1, 2 y 3, pero lo que aprendí fue que si tienen un nombre es porque son muy malos, entonces no necesitan el grado. Entonces, carcinoma papilar, carcinoma tubular, carcinoma, todo lo que tiene un apellido, un nombre junto, es porque es malo, es porque es agresivo.
Así que recuerden esto cuando estudien esta parte de carcinoma y obviamente que pueden ocurrir sarcomas en esta región, en este tejido, pero lo más común termina siendo carcinoma. Entonces les traigo aquí algunos casos clínicos. Este caso aquí, un tumor con evolución de mucho tiempo, es pediculado, pero bastante grande, muy ulcerado, muy infectado, pero todas estas características no significan que va a ser un tumor extremadamente agresivo. Aparte de que esta paciente, aquí creo que incluso les mostré en la clase de estadificación, es un tumor muy pequeño, pero es una gata y era de alto grado. Un grado 3, esta paciente evolucionó bastante mal después de la cirugía y quimioterapia. Este es el famoso carcinoma inflamatorio. Noten cómo hay una inflamación generalizada y cuando estás con un paciente que tiene todos los signos de inflamación, está bastante caliente, la paciente siente dolor, está muy rojo, está bastante generalizado y esto termina sucediendo por estos émbolos que el carcinoma mamario termina produciendo y no es quirúrgico excepto algunos casos, porque mira cómo es una información generalizada. ¿Cómo voy a operar a esta persona? Paciente, no hay cómo. Entonces, en ese caso termina siendo biopsia, Diagnosticar. no hay cómo. Y obviamente casi nos estamos quedando sin tiempo. No voy a poder comentar en detalle con ustedes algunos sistemas y órganos que quedaron fuera, ¿vale? Lo verán con el tiempo. Pero tenemos las neoplasias endocrinas, ¿vale? Que están ahí y ocurren. Neoplasias de páncreas, ¿no? Famosos insulinomas que van a aumentar la producción de insulina y son pacientes que van a estar hipoglucémicos, en fin, toda una problemática de la comportamiento biológico del cáncer y en su mayoría son carcinomas, carcinomas pancreáticos, un tipo de carcinoma extremadamente serio y grave y desgraciadamente con un pronóstico muy, muy malo. Muchas veces nuestras adrenales o las suprarrenales, ¿vale? La literatura menciona que representa menos del 1%. Yo no estoy de acuerdo porque ya he visto muchas, pero nuevamente yo trabajaba con Cristian en Brasil, que era un especialista y recibía casos más complejos. Y aquí, tanto en el hospital del LIPTAC como en la universidad, también llegan casos más complejos, entonces la rutina termina siendo un poco adictiva. He visto muchas adrenales. La adrenal tiene la porción de la corteza y la porción de la médula Donde el tumor puede. involucrarse en ambas, de acuerdo, que son en su mayoría también carcinomas, pero también tenemos el feocromocitoma, que puede ocurrir bastante más raro, un comportamiento biológico bastante complejo. Entonces, en su mayoría, carcinomas, todos los que vi hasta hoy, también carcinomas, tiroides. La literatura indica de 1 a 4%. Yo creo que es un porcentaje justo. He visto algunos casos bastante interesantes y todos los casos que vi fueron carcinomas. Entonces los libros indican 90% de carcinomas. Eu nunca vi nada diferente. Então vejam só como el pie para los tres órganos endocrinos, ¿no? Páncreas, suprarrenales, tiroides, carcinomas. ¿Por qué carcinomas? Porque son neoplasias epiteliales y el tejido epitelial recubre los órganos. Entonces tiene sentido. Ustedes van a recordar, pensé en tumor de suprarrenal carcinoma. Pensemos en tiroides carcinoma, pensé en páncreas carcinoma, son los más comunes, ¿vale? Voy a mostrarles. Entonces, solo para mostrar eso, en algunos casos Clínicos es uno de los carcinomas pancreáticos, que acompañé con Cristian, ¿verdad? Donde realizamos la biopsia y confirmamos el diagnóstico en el estómago patológico.
Este aquí es un tumor de adrenal, lógicamente aún no disecado, pero la adrenal es bastante complicada, ¿no? La cirugía, tanto para el cirujano como para el anestesista. Entonces, muy desafiante, pero recordar la proximidad que tiene con el riñón, pero recordar que son cosas diferentes. Este también es un carcinoma y es un carcinoma de tiroides, ¿vale? Y los carcinomas de tiroides, la cirugía puede ser extremadamente fácil, como esta de la imagen. Cas- Donde no está adherido es pequeño, es unilateral, realizamos la extirpación. O ese tumor de tiroides que es gigante, envolviendo todos los órganos posibles, carótida, yugular, tráquea, esófago, y que dan ganas de llorar. Y carcinomas también, ¿vale? Todos los que he visto fueron carcinomas. Y solo para comentar con ustedes, existen otros sistemas, órganos, partes del cuerpo en que podemos tener neoplasias. Entonces, neoplasias cardíacas ocurren. La literatura indica que es menos del 0,1%. Tal vez sea justo, creo que ya he visto muchas para ser solo 0,1%, pero nuevamente mi rutina es un poco sesgada. Más común Con certeza hemangiosarcoma, lo que desafortunadamente resulta un poco triste por estar localizado en el corazón, acaba teniendo limitación quirúrgica y desafortunadamente el hemangiosarcoma tiene la característica de sangrar, hay una ruptura y un sangrado en el corazón termina siendo fatal para los pacientes. Corazón, pude acompañar por primera vez aquí en Canadá paciencia. dos con quimiotoma, que es una neoplasia que ocurre en la base del corazón. Entonces, cuando detectan una masa en el corazón para saber si es un quimiotectoma o no, Con hemangiosarcoma ves la ubicación. si es en colar derecho, hemangio, si es en base, es el quimiotectoma. Y termina teniendo una predisposición racial de braquicéfalos. Entonces, seguía dos, uno era un boxer y el otro un bulldog. El hemangiosarcoma tiene un pronóstico malo, exactamente por el motivo que comenté, pero el quimiotectoma tiene un pronóstico relativamente bueno.